Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, me vino a la memoria un momento muy difícil que pasamos en un barrio que se llama Ayelén, en la localidad de Cuartel Quinto, allá por el año 2000, creo que fue. Nosotros teníamos una familia que la mayoría de y creo que eran 3 o 4 hijos, tenían tuberculosis. Y habíamos hecho un esfuerzo grande para la atención de ese problema. Y nosotros ya habíamos organizado un centro cultural que funcionaba en la casilla que antes había sido mi casa junto con mi compañera Mariel. Nos fuimos a vivir temporariamente a otro lado y usamos la casilla para el centro cultural. Y trabajábamos, o intentábamos trabajar formas de salud, organizar la comunidad a través de la salud. Habíamos logrado que una enfermera robara en algún lado vacunas estoy hablando del año 2000, donde ya estaba arrasando el hambre, robar algunas vacunas para hacer una vacunación en nuestra casilla. Íbamos viendo cómo el problema no era la salud, era que los pibes no comían. Es decir, terminaba siendo un problema de salud, pero era que los chicos no comían. Y en el medio se nos muere una de las chicas que tenía tuberculosis. Eso fue lo que definió que termináramos haciendo cortes de ruta, porque vivíamos aparte a 3 cuadras de la ruta. Y la verdad que en ese momento yo quería hacer cosas más graves o más duras que hacer corte de ruta. Me había imaginado cosas mucho peores, que no las voy a comentar porque no quedaría bien. Pero las compañeras que tienen un sentido mucho más comunitario que nosotros los varones, me terminaron convenciendo de que comunitariamente teníamos que definir las acciones para salir de la situación en la que estábamos, y votábamos hacer determinadas acciones, como eran los cortes de ruta, para pedir bolsones de mercadería, porque el hambre nos arrasiaba. En ese momento, la verdad que no se me cruzaba por la cabeza pensar en un pacto con nadie. Tenía mucho, no sé si llamarle odio o mucho resentimiento, porque había una situación que parecía que a nadie le preocupaba mucho, por lo menos los que vivíamos en el barrio, no sentíamos lo que sí sentimos ahora, que es que hay una preocupación de un sector de la sociedad que está en mejores condiciones hacia los que están en peores condiciones. Cuando vivimos el proceso que para mí fue el mejor proceso de mi vida como militante popular, porque yo, si bien parezco más grande, tengo nada más que 53 años y no viví la etapa era muy chico. Me acuerdo de la etapa cuando volvió Perón, que éramos también muy felices de pibes, vivíamos en la calle, no teníamos problemas de ningún tipo, de seguridad, de nada. Hoy en el mismo lugar donde yo vivía de pibe no hay un solo chico en la calle, era un lugar de clase media baja, donde era otra sociedad. Cuando pasó el proceso llamado kirchnerista, que para mí es como la vuelta al peronismo, se lograron muchos derechos, 5 millones de puestos de trabajo, 3 millones de abuelos lograron su jubilación. Les recuerdo que cuando nos movilizábamos y cortábamos la ruta, también lo hacíamos con abuelos de 80 años. Entonces, bueno, era una especie de paraíso ver que desde el momento donde nosotros
más triste, que fue cuando se nos murió esta chica. Hubo otras muertes, ¿no? Pero esta fue la que más me pegó, me acuerdo. Encontrarnos con la mayoría de los compañeros y la compañera del barrio poniendo una ventana, levantando una pared, tratando de arreglar su techo, después logrando la asignación universal por hijo, bueno, tantos derechos que se lograron. Era realmente salir del infierno, como lo planteaba Néstor. Pero en un momento, en el 2011, cuando organizamos la CT, empezamos a plantear que igual quedaba un sector importante de la sociedad, que era un 35% de la sociedad, que tenía trabajo, que no nos podíamos llamar desocupados, porque estábamos ocupados, trabajábamos todos, pero no teníamos derechos. Y fue difícil, inclusive hasta con los propios funcionarios, discutir este problema. Se nos complicaba, no podíamos lograr instancias de diálogo seguras. Y por otro lado, el sector de la sociedad, que se radicaliza más hacia cuidar sus propios intereses, donde también hay trabajadores que habían mejorado mucho. Acá un paréntesis, hay un cura amigo que dice que el problema de nuestra sociedad es el mejorismo, que es cuando empezás a estar mejor, vivís materialmente mejor y te querés mejor que los demás. Y en ese momento yo sentí de vuelta una fractura social que impedía, digamos, el acercamiento, que después lo llamaron grieta, ¿no? Le pusieron nombre y apellido, que estaba generado por los grandes monopolios económicos, que no los puedo nombrar porque nunca tienen cara, digamos, identificamos algunos, pero después siempre hay otros que son peores, que no los vemos, pero habían logrado a través de sus propios medios de comunicación, porque están atados a sus intereses, que a nosotros una parte de la sociedad nos llamara choriplaneros, que es un término entre que vivís de un plan y te llevan a patadas, pero después te dan un choripán. Cosa que jamás sucedió, porque el choripán era bastante caro, nadie te lo pagaba, y ojalá hubiéramos comido choripán en cada movilización, porque nos gusta aparte comer choripán. Bueno. Pero quedó instalado, además, que el sector que había mejorado su condición de vida, más un sector más radicalizado en sus conceptos, planteaban que con el pago de sus impuestos vivíamos nosotros, ¿no? Ellos pagaban impuestos y nosotros vivíamos de ese pago de impuestos. Yo tengo entendido, cada vez que lo digo nadie me dice que lo contrario, por ahí, no sé, tienen miedo que yo le conteste mal, pero no, si alguien dice lo contrario, yo estaría, digamos, me convence, estoy de acuerdo, que la forma más, desde donde más se recauda, es del impuesto al valor agregado, o sea, del IVA. Un nivel de recaudación muy grande a partir de ahí. Y entonces yo les digo, el IVA lo paga el más pobre de nuestro pueblo, igual que el más rico, el que tiene 1 millón de hectáreas, lo paga igual que el que no tiene tierra ni para poner una maceta en su casa. Entonces, con ese discurso intento derribar eso. Pero supónganse que no fuera así, que en realidad vivimos de que hay gente que es más buena, que no es más buena, le saca al Estado los recursos y se los da a los más pobres. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Si a vos te ponen impuestos y lo destinan a los sectores que este sistema no le genera trabajo. ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué estaría mal? Porque no hay circulación de... No sé. ¿Qué diría, digamos, Jesús? ¿Que está mal? Entonces, para mí el debate profundo es ¿por qué hay
un sector de la sociedad que piensa así, que todavía, digamos, hace poquito vimos la movilización a favor de Macri, que Macri se emocionó tanto y lloró, qué sé yo. Y la gente diciendo lo mismo, ¿no? Basta de planes, basta de esto, basta del otro. Es un concepto, digamos, contrario al humanismo cristiano, tan duro, tan fuerte, desde... Oh, ya estamos. Bueno, espero que después haya preguntas, no sé qué más hacer. Que el nudo de la discusión sobre el pacto social que hay que darse, que hay que dar, es en realidad entre nosotros, entre la sociedad, ¿cómo hacemos para que esa concepción tan retrógrada evolucione y pase a tener un sentimiento de solidaridad con los más humildes? Yo recalco unas palabras que también me impresionaron cuando tuve la bendición de ser parte del encuentro de movimientos populares con el Papa, el primero, y el Papa dijo una frase que fue contundente. Dijo dos frases, una que hay que hacer una reforma agraria, otra que no puede haber trabajadores que no tengan el mismo derecho que el resto de los trabajadores, y otra que es fundamental: los pobres ya no esperan a nadie, estudian, trabajan y se organizan. Contrariamente al planteo del choriplanero, nos estaba poniendo en un lugar elevado dentro de la organización de una sociedad. Y después ya al otro encuentro que fui ya nos llamó poetas sociales y ya está, no cabíamos en el pecho. Pero más allá de las palabras del Papa, porque puede haber gente que tampoco lo quiera, que de hecho hay mucha que no lo quiere, para mí el eje del planteo de un pacto social es que para nosotros la unidad tiene que estar en torno a los más humildes, si no, no hay unidad. ¿Se entiende? Si no está en torno a los más humildes, para nosotros no hay unidad. Es desde ahí la unidad. Entonces, cuando en estos últimos 4 años vimos las actitudes del movimiento obrero organizado y sus dirigentes, uno lo tengo acá al lado, pero hay otros compañeros y compañeras, de apoyarnos cuando nosotros planteamos la emergencia social, de movilizarse junto a nosotros, de tener una actitud de comunión con los más pobres, y después haber participado de luchas y de peleas como cuando le sacaron los 100.000 millones de pesos a los jubilados. Los compañeros organizaron, me acuerdo, una movilización, la CTA con la corriente sindical que nos convocaron, la primera. Después hicimos 3 o 4 más, una la organizamos nosotros. Nos reprimieron 3, 4 movilizaciones y sin embargo estuvimos firmes, ¿no? Era para defender a los jubilados más humildes. Y ese proceso, yo tengo miedo que si las cosas llegan a andar mejor, nos vuelvan a romper y nos vuelvan a hacer creer a un sector de la sociedad que nosotros vivimos de ellos. Nosotros no vivimos de los que están bien, es al revés. Los que están muy bien viven de los pobres, de la plata que le sacan a los pobres, de la transferencia de recursos, descomunal que va hacia el capital financiero internacional, que esconden la guita en los paraísos fiscales, que es toda guita negra, que es guita del narcotráfico, que a través del narcotráfico destruyen la posibilidad que tenemos en los barrios de construir espacios de salvación comunitaria como lo plantea Francisco, ¿no? Entonces, nosotros somos muy conscientes que esos son los enemigos del pueblo. Entonces, creo que no les gusta mucho la palabra enemigo, pero no son muy amigos, digamos, para decirlo más tranquilo. Entonces, queremos ser parte del pacto social con todo el resto, con lo que no es eso, incluyendo empresas
muy importantes, empresas de capital nacional, Círculo Rojo, todo eso, también estamos dispuestos a discutir. Hemos ido a charlar con la Unión Industrial Argentina. Y lo último que quiero decir, y ya me pasé, me parece, del tiempo, es que hace 10 días hicimos una movilización nosotros dijimos que había 250.000 personas. Siempre exageramos un poquito. Pero 150.000, 180.000 había. Éramos muchos. Cortamos el 9 de julio, ni un solo incidente. Y trabajamos para que no hubiera incidente. Y hay que trabajar mucho para que en una situación donde nuestros pibes están pasando hambre de verdad, y nuestros abuelos están pasando hambre de verdad, nosotros hagamos un enorme esfuerzo para que no se generen incidentes. Acá hay un sector que quisiera que el país termine en llamas para no tener que entregar el poder. Y nosotros estamos trabajando contra eso. Por eso fue tan bueno que cuando después de esa movilización la pastoral social planteara que tiene que haber una ley de emergencia alimentaria, después fue Cáritas. El presidente de Cáritas, Monseñor Tisera, dijo gracias a Dios en las organizaciones sociales. Yo creo que es cierto, gracias a Dios, y a la Virgen también. Y después se pronunció la CGT, se pronunció la Unión Industrial Argentina, se pronunciaron todos los sindicatos. Así se construye un pacto social. Para terminar, si no nos sientan a la mesa del pacto social, para nosotros no hay pacto social. ¿Se entiende? Por todo lo que venimos haciendo, a pesar de que somos los más excluidos. Y esto yo no lo digo para sentarme acá en función de una apretada, porque nosotros no apretamos así, no venimos a hablar acá y así no tenemos esa forma de apretar. Lo que digo es que hicimos un esfuerzo enorme, lo más humilde, para elevar el piso del debate y planteamos, nos paramos como trabajadores de la economía popular, que el día que me inviten de vuelta les explico un poco mejor lo que es. Muchas gracias.